Hola amigas y amigos, me gustaría dedicar este vídeo a explicaros por qué me ha interesado mucho este libro. Por una Constitución de la Tierra de Luigi Ferrajoli. Ferrajoli, ya sabéis, podría ser considerado el teórico vivo del derecho constitucional más importante y más famoso del mundo. Cuenta en estos momentos con 84 años, pero sigue muy activo y en sus últimos libros, y fundamentalmente en este, ha insistido mucho en la necesidad de extender el constitucionalismo más allá del Estado nacional. Y si este libro nos interesa muy especialmente en este canal es porque plantea un problema que de alguna forma habíamos dejado colgado en un vídeo anterior. Bueno, colgado quizás porque sea bastante irresoluble, pero por lo menos aquí, que en el libro de Ferrajoli tenemos un esfuerzo por resolverlo. Se trata del tema de lo que Ferrajoli llama en el capítulo 4 de este libro los crímenes sistémicos. Nosotros habíamos tratado de este tema muy directamente en un vídeo anterior, los 10 mandamientos del siglo XXI, en el que insistíamos sobre la complejidad del mundo actual y cómo entonces había que, de alguna forma, pensar una reformulación de la lista de los 10 mandamientos, o si queréis, incluso una reformulación del imperativo categórico kantiano que fuera acorde con la complejidad estructural en la que estamos sumidos. Recordaréis que era un vídeo en el que poníamos por las nubes el concepto de la teología de la liberación durante el siglo XX, que fue el concepto de pecado estructural o de terrorismo estructural. Efectivamente, hay crímenes masivos que se producen todos los días a nuestro alrededor y de los cuales no parece que sean especialmente las personas las responsables. Que haya una persona, 2 personas, ni siquiera 100 o 500 personas a las que podamos señalar con el dedo y decir tú eres el asesino, tú eres el culpable. Es algo así como algo que queda mucho más allá de la moral y mucho más allá del derecho penal, por supuesto. Sería muy tranquilizador pensar que por cada niño que muere de hambre en este mundo o por cada niño que muere a causa de la explosión de una bomba de racimo que se ha fabricado en una fábrica de armamento, quién sabe dónde, quizás en España, pudiéramos señalar con el dedo a alguien y decir tú has matado a este niño. Y así con todos los miles y quizás millones de personas que mueren todos los años a nuestro alrededor sin que haya ningún autor propiamente responsable de ello, a causa del calentamiento global y los cambios climáticos que provoca, a causa de la subida de los alimentos en la bolsa de Chicago, a causa de una mano invisible que no sabemos quién es ni de quién es, a causa de las patentes de las vacunas y de los medicamentos más importantes para salvar vidas que sin embargo tienen precios prohibitivos para determinadas masas de población mundial, a causa, en fin, de problemas estructurales que no tienen fácil solución, que no tienen ni siquiera una solución imaginable. El libro de Ferrajoli tiene un subtítulo que es La humanidad en la encrucijada. Y efectivamente no es demasiado optimista respecto. Ferrajoli es bastante optimista en cuanto que ve clara que puede haber una solución, pero no es nada optimista con respecto a la manera en que describe cuál es la situación actual. La situación actual, la encrucijada actual, podríamos resumirla así. Comienzo leyendo las primeras líneas de este libro. La humanidad se encuentra frente a emergencias globales que ponen en peligro su misma supervivencia. El calentamiento global, destinado, si no se lo frena, a hacer inhabitables crecientes partes de nuestro planeta, la amenaza nuclear proveniente de las millares de cabezas atómicas expandidas por la Tierra y dotadas de una capacidad de destrucción total, el crecimiento de las desigualdades y de la miseria y la muerte cada año de millones de seres humanos por hambre y por enfermedades no tratadas,
la difusión de regímenes despóticos que violan sistemáticamente las libertades fundamentales y los demás derechos proclamados en las diversas cartas constitucionales, el desarrollo del crimen organizado y de las economías ilegales que han demostrado una extraordinaria capacidad de contagio y de corrupción de la economía legal, el drama, en fin, de centenares de millares de migrantes, cada uno de los cuales huye de alguna de estas tragedias. Por primera vez en la historia, a causa de la catástrofe ecológica, el género humano está en riesgo de extinción. No una extinción natural como la de los dinosaurios, sino un insensato suicidio masivo debido a la actividad irresponsable de los propios seres humanos. Y llega a decir, más allá, que existe una novedad insólita en la situación actual. La novedad es la siguiente. Existe el peligro de que por primera vez en la historia se tome conciencia de la necesidad de cambiar de camino cuando ya sea demasiado tarde. Bueno, esto nos lo dice Ferrajoli y ya sé que puede ser discutido y que muchos youtubers cerca de aquí lo discuten a diario. Pero también lo dice, por ejemplo, pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 20 de septiembre del año 23, declaró, ¿verdad? Fue muy famosa la declaración, que la humanidad había abierto ya las puertas del infierno. Esto nos recuerda a las declaraciones tan pesimistas, tan desalentadoras, tan desesperanzadas de Denis Meadows. Ya sabéis, Meadows fue pues, el que elaboró en los años 70 pues, el famoso informe del Club de Roma, el director de esa investigación, que fue la primera que llamó la atención sobre los límites del crecimiento. Pero a Meadows le preguntan bastante más tarde, en 1989, que si volvería a liderar un equipo de investigación con una investigación semejante para ver en qué estado estábamos en estos momentos. Y la cosa, lo que responde no es demasiado alentador. Lo puedo leer, ya lo he leído alguna vez en este canal. Dice, no lo haría. Durante bastante tiempo he tratado ya de ser un evangelista global y he tenido que aprender que no puedo cambiar el mundo. Además, la humanidad se comporta como un suicida y ya no tiene sentido argumentar con un suicida una vez que ya ha saltado por la ventana. Son declaraciones muy desalentadoras, pero el caso es que son declaraciones que tienen que ver con el funcionamiento interno de un determinado sistema económico en el que estamos sumidos, un sistema que algunos, desde luego, llamaríamos, ¿por qué no?, capitalismo. Podría ocurrir, nos ha dicho Ferrajoli, que por primera vez en la historia, cuando tomemos conciencia del problema, ya sea demasiado tarde para resolverlo, porque ya hemos saltado por la ventana. ¿Demasiado tarde? Yo siempre intento recordar a mis alumnos, a mis alumnas, que el capitalismo es algo que tiene muy poco tiempo de existencia, 200 años, 250 años de existencia, y de alguna manera estamos de pronto hablando de que quizás ya sea demasiado tarde. Se nos ha hecho demasiado tarde en 200 años. En un abrir y cerrar de ojos desde el punto de vista histórico. El ser humano lleva 50.000 años existiendo como Homo sapiens en la Tierra. Es impresionante advertir que a esa escala 200 años son unos pocos segundos y que en unos pocos segundos el capitalismo se ha cargado el planeta, se ha cargado la posibilidad de la habitabilidad humana en este planeta. Es impresionante que algunos consideren el mejor sistema posible al capitalismo, argumentando, por ejemplo, que nunca hemos vivido mejor que ahora. Nunca ha habido tan poca mortalidad infantil, pero claro, eso no ha sido gracias al capitalismo, ha sido gracias a las vacunas.
Steven Pinker, en su famoso libro En defensa de la ilustración, se hizo muy famoso precisamente, yo creo que a propósito de este truco, hacer pasar por conquistas del capitalismo lo que en realidad son las grandes conquistas de la ilustración, que son patrimonio de la humanidad y no desde luego de ese sistema económico. Es posible que el capitalismo y la ilustración, naturalmente, como se han desarrollado juntos, tengan algo que ver, pero en cualquier caso, quizás nunca hemos vivido mejor que ahora, pero el caso es que en un sistema económico que nos está poniendo al borde del abismo. Sí que es posible entonces que estemos en un mundo en el que nunca se haya vivido mejor, pero en cualquier caso eso no quita para que sigamos estando al borde del abismo. Algunos querríamos que fuera posible seguir viviendo mejor, quitando el abismo, es decir, en un mundo sostenible para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero a lo que íbamos, el pecado estructural. Sí, la teología de la liberación puso sobre la mesa este concepto, hablando de que aquí el problema no era tanto que hubiera pecadores, que hubiera culpables, sino que había un sistema que era culpable estructuralmente de muchos males que eran inconmensurablemente mayores que aquellos que podían perpetrar de forma personal las personas. Algo así como el pecado de las estructuras. Y claro que es posible plantear qué responsabilidad tenemos respecto a las estructuras, pero eso es un problema muy distinto y mucho más políticamente complicado, y no digamos ya moralmente. La teología de la liberación, todos estos curas, obispos, monjas, cristianos de base, que se consideraron a sí mismos la iglesia de los pobres y que fueron de alguna manera medio excomulgados por el cardenal Ratzinger, el papa Wojtyła en ese momento, que Ratzinger luego acabó siendo Benedicto XVI. Pues de alguna forma fue el que redactó la directiva que condenaba por marxista, por revolucionaria y por antisistema la teología de la liberación, diciendo que se habían apartado del mensaje católico. Bueno, es cierto, como ya comentamos en el vídeo de los 10 mandamientos del siglo XXI, que la teología de la liberación, la Iglesia de los pobres, se vio muy implicada en determinadas guerrillas de corte marxista en Latinoamérica, fundamentalmente, y que muchos de estos guerrilleros pues eran sacerdotes, eran monjas, algunos incluso eran obispos y algunos de ellos fueron asesinados por los escuadrones de la muerte desde el momento en que la Iglesia les apartó de su protección, les retiró su protección bajo excomunión. El problema partía de que se estaba muy convencido de que no bastaba con volver buenas a las personas mediante argumentos religiosos y morales, sino que había que cambiar las estructuras, y para cambiar las estructuras a veces no se podía ser tan bueno del todo, puesto que había que luchar con ejércitos y había que afrontar un riesgo político inconmensurable. Era la convicción de que los problemas fundamentales de la humanidad no tenían tanto que ver con el hecho de que hubiera personas muy malas como el hecho de que estábamos jugando a un juego estructural pésimo. No se trataba de convencer a las personas de que no hicieran trampa en el juego, sino que es que el juego mismo era un juego nefasto. La humanidad entera está jugando a una especie de Monopoly criminal, y el problema de lo criminal que tiene el asunto no reside tanto en los jugadores que hacen lo que tienen que hacer según las reglas del juego, sino en el propio juego que se está jugando, en el Monopoly. Y si de lo que se trata es de dejar de jugar al Monopoly y empezar a jugar, por ejemplo, al ajedrez, no se logrará empezar a jugar al ajedrez cumpliendo muy estrictamente con las reglas del Monopoly, siendo muy bueno moralmente a la hora de jugar al Monopoly, procurando no hacer trampas y jugando de forma honrada, sincera y transparente. Para dejar de jugar al Monopoly y empezar a jugar al parchís o al ajedrez, hace falta cambiar de tablero. Y para cambiar de tablero la receta ya no se sabe qué significa desde un punto de vista moral. ¿Cómo cambiamos de tablero? Claro, la idea que tuvieron estos teólogos de la liberación en muchas ocasiones fue recurrir a las armas.
apuntarse a las guerrillas latinoamericanas que luchaban contra dictaduras espantosas. Pero creo que en la actualidad no habrá muchos que consideremos que esto es una solución que sigue siendo ni siquiera viable, no ya ni conveniente ni moralmente aceptable. Yo no creo ya que puedan funcionar las guerrillas, en el sentido de que, hemos volcado toda nuestra información en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Los grandes bancos de datos saben absolutamente todo de nosotros, en qué momento estamos, a dónde vamos a ir, lo saben incluso mejor que nosotros mismos y que nuestros psicoanalistas. Por otra parte, los grandes poderes mundiales son capaces de hacernos estallar el móvil en las orejas, como ha hecho Israel en el Líbano. Y por demás, si la lucha armada no dio muy buenos resultados ya en los años 60 o 70, es un poco disparatado pensar que podría dar buenos o mejores resultados en la actualidad. Así es que podemos presentar el dilema con una cierta desesperanza. ¿Qué hacemos con las estructuras? ¿Cómo se cambian las estructuras? ¿Y cómo se evita el pecado estructural? ¿Cómo se evita un juego que está jugando algo así como el terrorismo estructural? ¿Cómo podemos pensar el problema de qué hacer cuando los crímenes no son crímenes imputables a personas, sino son crímenes, como dice Ferrajoli en su libro, crímenes sistémicos, crímenes del sistema al que estamos jugando, del sistema en el que estamos sumidos? Algunos comentarios que hicieron el vídeo que estoy comentando, el de los 10 mandamientos del siglo XXI, iban por este camino. Algo así como, pues mira, no se puede. Y como no se puede, conformémonos con ser buenos con nuestros amigos, conformémonos con ser buenos a nuestro alrededor, en ese mundo que no llega más allá de nuestras narices, y dejemos en paz las estructuras, porque cada vez que tocas las estructuras montas una matanza, montas una guerra. Sí, claro, conformémonos con ser buenos en ese mundo que llega hasta la punta de nuestra nariz, damos una limosna a un pobre, intentamos no poner los cuernos a nuestra mujer o a nuestro marido, intentamos ser buen padre, buena madre, intentamos pagar los impuestos, intentamos ser un buen ciudadano y punto, y se acabó. Pero mientras tanto la gente sigue reventando por ahí a causa de las estructuras. Al otro extremo del mundo, quizás en el hemisferio chungo, como decía la Polla Record. Pero tarde o temprano no tenemos más remedio que enfrentarnos al problema de nuestra responsabilidad con las estructuras, porque claro, mientras tanto siguen llegando pateras, sigue ahogándose los emigrantes, siguen ahogándose en el Mediterráneo, en el Atlántico, intentando alcanzar las costas de Canarias. Migrantes que huyen de países que se han convertido en un estercolero a causa no tanto de la maldad de las personas, o no solamente, sino también a causa de que se han convertido en el estercolero del sistema, de un sistema que necesita estercoleros porque necesita depositar toda su basura estructural en algún sitio. Toda su basura radiactiva, por ejemplo. Pero es que son países que primero fueron objeto de la rapiña colonialista, del genocidio brutal del colonialismo, y después se han convertido finalmente en el basurero de la globalización. Y la gente huye del hambre, de un hambre que también es un hambre estructural, huye de las catástrofes ecológicas que también tienen causas estructurales, huye, en definitiva, de un sistema económico en el que no hay sitio para ellos, al menos allí donde han nacido y donde querrían probablemente, verdad, como todo el mundo, vivir. Así es que, por mucho que intentemos mirar hacia otro lado, tarde o temprano nos damos de bruces con, podríamos decir, el dilema de las estructuras, el dilema de qué hacemos con el sistema económico mismo en el que estamos viviendo. Si por mi parte en mis libros y en el vídeo que estamos comentando yo ensalzaba mucho a la teología de la liberación, reconociéndole un enorme mérito, era porque por lo menos habían planteado directamente este problema.
No sé si lo habían resuelto bien o mal, pero en cualquier caso habían planteado el problema del pecado estructural, el problema de la responsabilidad que tenemos respecto a las estructuras de una forma directa y desde un punto de vista cristiano, además. ¿Qué debe hacer un cristiano con las estructuras? ¿Debe volverse marxista para cambiarlas o debe meterse a monja y empezar a lavar los pies a la gente pobre en los hospicios mientras las estructuras permanecen intactas? ¿O debe hacer las dos cosas? La cosa no quedó, desde luego, del todo resuelta, ni mucho menos de forma satisfactoria. Pero yo sí quería reconocer, al menos a la teología de la liberación, el mérito de haber planteado el problema. Pues bien, lo mismo tengo que decir del libro que he traído hoy para comentar, el libro Por una Constitución de la Tierra de Luigi Ferrajoli. Por lo menos Ferrajoli se enfrenta en directo al problema y lo pone sobre la mesa. Y además lo pone sobre la mesa del derecho constitucional a nivel internacional. Ferrajoli llama crímenes del sistema a esas devastaciones medioambientales y antropológicas y sociales que no pueden ser juzgadas a título individual y ante las cuales efectivamente el derecho penal no tiene más remedio que mostrarse impotente. Ciertamente, nos dice, estas catástrofes no pueden considerarse como crímenes en sentido penal. Al igual que sus víctimas, pueblos enteros y a veces toda la humanidad, sus autores no son personas concretas, sino los mecanismos del sistema económico y político. Y sin embargo, estas tragedias no son fenómenos naturales. Tampoco son simples injusticia, por el contrario, son violaciones masivas de los derechos fundamentales estipulados en las diversas cartas constitucionales vigentes, tanto nacionales como supranacionales. Hay que preguntarse, por tanto, si es admisible que la criminología, la ciencia jurídica, la ciencia política y el debate político, el debate público, se desinteresen de semejantes atrocidades en absoluto naturales y tampoco inevitables, sino provocadas por el actual anarcocapitalismo global. Me hace gracia que Ferrajoli utilice precisamente esta palabra para definir el sistema político, el sistema económico mundial, anarcocapitalismo global. Ello es coherente con lo que Ferrajoli lleva manteniendo desde hace décadas en casi todos sus libros. Hay uno que se llama Poderes salvajes, un libro excelente que recomiendo muchísimo leer. En realidad, lo que viene a decir Ferrajoli es que el mundo económico, que es el mundo en el que se toman las verdaderas decisiones que mantienen la sartén del mango de la globalización, está todavía en estado salvaje, está todavía sin civilizar, está todavía sin constitucionalizar. Es algo coherente con lo que hemos repetido muchas veces en este canal. Para que viviéramos en la sociedad moderna de verdad, para que fuéramos realmente sociedad moderna, el espacio público tendría que tener el poder legislativo debía de representar la soberanía de esta sociedad. Y sin embargo, todos sabemos que vivimos en un mundo en el que la menor amenaza bancaria, la menor amenaza económica, tiene más peso que 1000 argumentos de 100 parlamentarios. Los poderes económicos tienen más poder que el poder legislativo, tienen más poder que la ley. De hecho, funcionan en franjas alegales o ilegales en muchas ocasiones, refugiándose en paraísos fiscales y amenazando a los estados soberanos con tribunales de arbitraje internacional. Es lo que hemos venido llamando en muchos vídeos una vuelta al feudalismo. Los poderes feudales, poderes al fin y al cabo privados, pero macropoderes que tienen más poder que muchos estados, se reparten el mundo a dentelladas al margen de los parlamentos nacionales. Así, por ejemplo, a eso que en los periódicos y en los telediarios se llama todos los días los mercados, se refiere Ferrajoli con estas palabras: esos nuevos soberanos absolutos, anónimos, impersonales e irresponsables que son los mercados globales.
Ferrajoli lleva insistiendo mucho tiempo en que no hay otra solución que lo que él llama una extensión del constitucionalismo a nivel global. Dice que se trataría de una profundización en la historia del derecho moderno. La historia atormentada, porque la historia del derecho moderno, nos dice, es esa atormentada historia de un largo proceso de limitación de los poderes absolutos y salvajes. Y hoy se trataría efectivamente de buscar los procedimientos constitucionales para limitar legalmente los poderes salvajes a los que ha denominado mercados globales. Esos soberanos absolutos, anónimos, impersonales e irresponsables. Respecto al asunto de los crímenes sistémicos en concreto, que es lo que nos estaba ocupando, lo primero que propone Ferrajoli es una distinción jurídica fundamentada que separe la categoría de crimen de la categoría de delito, de tal manera que no todos los crímenes tengan que aparecer necesariamente ante el derecho penal como delitos que deben ser sancionados. El derecho penal puede perfectamente sentirse completamente impotente para juzgar como delitos lo que sin embargo son, como dice Ferrajoli, macrocrímenes del sistema. Es más, Ferrajoli insiste en algo que también habíamos insistido nosotros en otro sentido en nuestro capítulo, en nuestro vídeo Los 10 mandamientos del siglo XXI. Y es que, en cierta forma, al identificar crimen con delito, el derecho penal se ha convertido en una especie de gran coartada para la banalización de los verdaderos macrocrímenes. Es muy interesante como lo dice. Dice, la criminología y el debate político han podido ignorar estos macrocrímenes de sistema como si fuesen fenómenos naturales o en cualquier caso inevitables. Es la actual banalización del mal, junto con las responsabilidades políticas, económicas y sociales por los daños gigantescos provocados por ellos. Dicho brevemente, en el debate público, el derecho penal ha acabado por operar como un potente factor de su ocultación. El derecho penal se convierte en la gran coartada para no tener que enfrentarse jurídicamente ni políticamente a los macrocrímenes del sistema. Si la gente muere de hambre o a causa de enfermedades que serían perfectamente tratables en caso de que hubiera recursos económicos suficientes para extender la sanidad, bueno, son fenómenos naturales inevitables frente a los que la política está acostumbrada a encogerse de hombros. Incluso si de vez en cuando aparece un niño muerto en la playa, te conmociona unos días, se conmocionan las primeras páginas de los periódicos, pero inmediatamente la cosa se olvida como si se hubiese tratado de la víctima de un fenómeno natural, de un terremoto o de un tsunami. No se puede hablar de injusticia y de crimen frente a lo inevitable. También nosotros, esta vez en el plano moral, en los 10 mandamientos del siglo XXI, habíamos insistido en cómo la moralidad misma puede convertirse en la gran coartada de un truco absolutamente inmoral. En resumen, ser muy bueno, jugando un juego criminal. Y sin llegar nunca a preguntarte ¿qué responsabilidad moral tenemos con el hecho de estar jugando a ese juego y de no hacer nada por empezar a jugar a otro? ¿Recordáis el ejemplo que poníamos en esa ocasión? Yo soy muy bueno porque llamo a mi madre ancianita para preguntarle qué tal está por el móvil, pero el coltán que contiene mi móvil ha provocado una guerra en el Congo que ha sido la causa ya de varios millones de personas muertas, de niños esclavos y de miserias sin límites. Eso desde luego no se arregla dejando de llamar por el móvil a mi pobre madre, es decir, volviéndome encima una mala persona. No. Eso se arreglará en todo caso, nos dice Ferrajoli, pensando jurídicamente qué hacemos con los crímenes del sistema. Es decir,
qué respuesta jurídica, qué respuesta constitucional tenemos frente a esta macabra conexión sistemática entre llamar a tu madre por el móvil y la guerra del coltán en el Congo. La propuesta de Luigi Ferrajoli, en definitiva, se puede resumir, para empezar, en la necesidad de una extensión a nivel internacional del paradigma constitucional. En otros tiempos, cuando yo era joven, una propuesta semejante me habría parecido pura música celestial, idealista, una propuesta puramente voluntarista para arreglar el mundo a base de apuntar palabras en un papel. Hubo otro tiempo en el que estaba muy claro que este mundo no tenía remedio con palabras, y entonces se pensó que quizás tuviera remedio mediante las armas. Pero hoy en día, claro que estoy de acuerdo con Ferrajoli. Y estoy de acuerdo con Ferrajoli no porque me haya vuelto muy moderado y haya sentado por fin la cabeza. No, lo que ocurre es que no nos queda otra, es que no hay otro remedio. Este mundo o lo salvamos con palabras o desde luego con armas no lo vamos a poder salvar. Lo podemos salvar con las palabras de muchas personas en las calles tomando conciencia del problema, razonando, argumentando, extendiendo la democracia. Pero no podemos ganar una guerra que ya es imposible de afrontar. No nos queda otra que proclamar cada vez más masivamente a nivel popular y a nivel internacional que no hay otro remedio que una extensión del paradigma constitucional a nivel internacional. Es decir, que no hay otro remedio que constitucionalizar los poderes salvajes que hoy se reparten la globalización. Dicho entre paréntesis, no penséis que Ferrajoli es un idealista que intenta extender o hacer consciente a la humanidad del derecho natural o del derecho racional contra el derecho positivo. Ferrajoli es un gran discípulo de Kelsen y por tanto un gran positivista. Pero una de sus tesis muy interesante es que de alguna manera la oposición entre derecho natural o derecho racional y derecho positivo ha quedado bastante amortiguada por el movimiento del paradigma constitucional moderno. La vieja y clásica oposición entre Antígona y Creonte, entre el derecho natural, podríamos decir, y el derecho positivo, la vieja oposición también entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, todo ello ha quedado muy amortiguado en el momento en que las constituciones modernas han positivizado el derecho natural. Es decir, se ha positivizado la ley de la razón plasmándola efectivamente en los códigos constitucionales rígidos de las constituciones modernas. Y estos códigos se expresan como principios y derechos fundamentales estipulados como límites y vínculos a la ley de la voluntad, que en la democracia es efectivamente la ley numérica expresada en el principio de la mayoría. Pero la mayoría no puede decidir cualquier cosa, no porque haya un derecho natural que no puede infringir, sino porque hay un derecho positivo que ha positivizado efectivamente las exigencias del derecho natural, entre comillas, mejor podríamos decir del derecho racional. Antígona conserva su autonomía en tanto que portavoz del derecho natural frente a cualquier exigencia del derecho positivo. En tanto que Antígona clama por la justicia frente al derecho positivo, frente a la voz de Creonte. Pero la convicción de Ferrajoli es que con la transformación de las leyes de la razón en normas constitucionales de derecho positivo, la divergencia entre justicia y derecho ciertamente se ha reducido. Y es verdad que la brecha entre Antígona y Creonte, podríamos decir, se va a reabrir continuamente. Siempre va a haber un clamor de justicia frente al derecho positivo. Pero es que es así, precisamente, nos dice Ferrajoli, como progresa el derecho constitucional. Así es como tenemos el progreso del constitucionalismo.
que siempre lo que hace de alguna manera es transformar, positivizar el clamor de justicia del pueblo. Es así como se va progresivamente ampliando el paradigma constitucional, positivizando cada vez más lo que llamamos derechos fundamentales y, como vamos a ver después, positivizando qué hacer con los bienes fundamentales del planeta. La divergencia entre Antígona y Creonte, podríamos decir, continuamente se reabre y nunca llega a cerrarse del todo. Cuando ya parece cerrada se vuelve a abrir y es necesario una nueva ampliación del derecho constitucional. Y la convicción de Luigi Ferrajoli es que, madre mía, lo mucho que nos queda por hacer aquí. Si queremos que el derecho pueda afrontar lo que hemos llamado los crímenes sistémicos, para que luego no haya más remedio y haya obligación, por ejemplo, de tratar el asunto políticamente, no hay más remedio que afrontar el problema desde el punto de vista de una ampliación del paradigma constitucional a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los poderes salvajes que ahora es imprescindible civilizar, que ahora es imprescindible constitucionalizar, operan ya desde hace mucho tiempo en una aldea global. Por eso lo que más llama la atención a este respecto es siempre tenemos la palabra impotencia en la boca. La impotencia de los poderes jurídicos internacionales, la impotencia de las cartas de derechos humanos, la impotencia misma de la ONU. La impotencia también de las legislaciones de los estados nacionales frente a los poderes salvajes de la globalización. Esta es una firme e insistente convicción de Luigi Ferrajoli. La soberanía nacional tiene que ser de alguna forma superada. Tiene que encontrarse la manera de ir más allá del Estado nacional, en un ordenamiento global más amplio. Entre otras cosas, diría yo, porque esa soberanía nacional es que hace ya mucho tiempo que ni siquiera es verdaderamente soberana, puesto que el soberano es ese poder frente al cual nadie puede osar ni siquiera medir sus fuerzas. Y lo que estamos hablando es precisamente de la impotencia de la soberanía nacional frente a los grandes poderes económicos. En este sentido, nos dice Ferrajoli, el proyecto de ampliar el paradigma constitucional hacia un constitucionalismo global tendría que enfrentarse, en primer lugar, a una contradicción irresuelta que atraviesa todo nuestro panorama político en la actualidad, una contradicción que arrastramos ya desde hace mucho tiempo y que en su momento ya fue denunciada por Hannah Arendt. Nuestro paradigma jurídico en la actualidad, por una parte, sienta la universalidad de los derechos humanos, pero por otra parte, considera que la ciudadanía, que es siempre de carácter nacional, es algo así como un derecho a tener derechos. Así es que resulta que todas las garantías de que se te van a defender los derechos fundamentales pretendidamente universales dependen de un accidente de nacimiento, de un accidente nacional, el hecho de gozar con los derechos de ciudadanía en un determinado país. Ya lo había advertido Hannah Arendt hace mucho tiempo. No hay derechos fundamentales que valgan más que si hay un cuerpo político dispuesto a protegerte, un cuerpo político dispuesto a garantizártelo, y ese cuerpo político no puede ser más que un Estado-nación. Decía Hannah Arendt, por eso, que los 2 o 3 millones de apátridas que deambularon por Europa desesperados entre las 2 guerras mundiales acabaron en los hornos crematorios de los campos de concentración nazis. Cuando por fin teníamos al ser humano en abstracto, apátridas que no se podía decir que fueran ni franceses, ni italianos, ni persas, ni rusos, resulta que el siglo XX no encontró nada sagrado en esa abstracta desnudez. Todo lo contrario, lo que hizo fue exterminarla. Cuando ya no eres ni italiano, ni francés, ni ruso, cuando ya no eres más que un ser humano en abstracto, lo único que resalta de ti es el color de tu piel, es tu raza. Y así Hannah Arendt llegó incluso a plantear
que el racismo contemporáneo del siglo XX no era más que el reverso mismo de las pretensiones de establecer unos derechos universales en abstracto. El reverso tenebroso del proyecto político de la Ilustración. Paradójicamente, cuando pierdes tu ciudadanía, lo que pierdes es el derecho a tener derechos fundamentales. Al ser humano desnudo de todo cuerpo político se le reconoce por el color de su piel, que siempre suele ser más oscuro del deseable. Nos dice Ferrajoli que este es el caso actualmente de todas esas personas que se ha dejado ahogar en el Mediterráneo en el intento de alcanzar nuestros paraísos democráticos. El apartheid mundial en el que viven y mueren actualmente 1 millardo de seres humanos. Todo ello hace que fuera de las fronteras de Occidente los derechos fundamentales aparezcan como meros privilegios y su proclamación, sin su carácter indivisible, se quede en vacía retórica. Ahora bien, Ferrajoli no es ni mucho menos tan crítico ni tan escéptico como Hannah Arendt con respecto a la ONU, con respecto a la Carta de los Derechos Humanos dictada en la ONU en 1948. Todo lo contrario, nos dice que el hecho es que disponemos ya de una constitución embrionaria del mundo, que es precisamente la Carta de los Derechos Humanos proclamada por la ONU. La institución de la ONU, nos dice, como pacto y promesa de convivencia pacífica, junto con el paradigma del constitucionalismo rígido inaugurado también con las constituciones de posguerra, es el legado más precioso del siglo pasado. Tenemos ahí, en realidad, el embrión de constitución del mundo que tenemos que sacar adelante. ¿Cuál es entonces el problema? Por supuesto, la impotencia de la ONU, la impotencia de las Cartas Universales de Derechos Humanos. La Carta de la ONU, la Declaración Universal de 1948, los Pactos Internacionales de 1966 y las diversas cartas regionales de derechos prometen paz, seguridad, garantía de las libertades fundamentales y de los derechos sociales para todos los seres humanos. El problema es el siguiente, añade Ferrajoli, pero faltan totalmente, como se verá mejor en los 2 próximos capítulos, sus normas de actuación, esto es, las garantías internacionales de los derechos atribuidos. Es como si un ordenamiento estatal estuviera únicamente dotado de la Constitución, pero no de las leyes de actuación, es decir, de códigos penales, tribunales, escuelas y hospitales. ¿Veis? Es decir, tenemos una Constitución global, pero no tenemos detrás ninguna arquitectura legal capaz de hacerla cumplir. Y lo que es más importante, carecemos por completo de instituciones capaces de hacer cumplir el derecho, de instituciones de garantía, como las llama Ferrajoli, instituciones de garantía que sean capaces de convertir el derecho en realidad. Es como si tuviéramos, en efecto, una ley de educación, pero no tuviéramos escuelas, como si tuviéramos una ley de salud, pero no tuviéramos hospitales. Y este es el gran reto del que, según Ferrajoli, depende la suerte de la humanidad en su conjunto. Ser capaces de crear instituciones de garantía internacionales. Sin eso, una constitución mundial no es nada. La primera objeción, naturalmente, que se puede plantear a esta pretensión es que es irrealizable porque para ello haría falta que existiera algo así como un pueblo mundial. Una democracia mundial necesita detrás un pueblo mundial, un pueblo a nivel planetario. Pero Ferrajoli contesta con mucha terquedad. Es que ese pueblo ya existe. Nuestro mundo es una puñetera aldea global. Debido a las comunicaciones, debido a los mercados, debido en general a la globalización, pero también debido, sobre todo, y esto es mucho más grave aún, debido a que los problemas que pueden salvar la habitabilidad del planeta son también globales. Y por tanto, si no somos una aldea global, estamos obligados a llegar a serlo por necesidad,
porque los problemas que tenemos solamente pueden ser resueltos en común, a nivel internacional. Y mientras tanto tenemos además a los capitales circulando por el planeta de bolsa en bolsa y tiro porque me toca, a la velocidad de la luz dando la vuelta al mundo en tiempo real. Y sí, este mundo, en un cierto sentido, es un pueblecito, una pequeña aldea global. Y no solamente el mundo se ha quedado pequeño para la economía, también para el mundo de las comunicaciones, un instrumento fundamental para una democracia global. Pues bien, el problema está en que todo este proyecto de extensión del paradigma constitucional que pretende Ferrajoli quedaría en un papel mojado si no logramos invertir lo que yo he considerado siempre el problema fundamental de la modernidad. Ferrajoli lo expresa con total claridad. Entre nosotros, en la modernidad, la relación entre lo político y lo económico ha estado siempre invertida. Me gustaría expresarlo con sus propias palabras. Nos dice: la primacía de la economía sobre la política es la que hoy representa la más grave amenaza para el futuro de la humanidad. Y además, la gravedad de tal amenaza ha crecido enormemente en estos años y está destinada a seguir haciéndolo, también a causa del enorme desarrollo de las tecnologías, de las que se han apoderado los grandes poderes económicos, subordinándolas a sus intereses. El resultado es un poder inmenso capaz de llevar el planeta a la ruina. El poder tecnológico sometido a los poderes económicos, a su fin primario, que es la maximización de los beneficios a cualquier precio, sea ecológico o social, y la obsesión liberalista, anarcocapitalista, difundida en la clase política de un crecimiento infinito en un planeta finito, es en efecto capaz de desarrollar potencialidades destructivas ilimitadas que sólo un constitucionalismo al mismo tiempo global y de derecho privado podría neutralizar. No se pueden expresar las cosas con mayor claridad. Los poderes económicos, que como hemos visto para Ferrajoli permanecen aún en estado salvaje, sin civilizar, sin constitucionalizar, se han apropiado ahora de un potencial tecnológico inusitado, inconmensurable, de consecuencias imprevisibles. Las tecnologías que hemos inventado pueden cambiar en cualquier momento la consistencia antropológica más elemental a la que estamos acostumbrados los seres humanos. Bueno, de hecho lo han hecho ya varias veces. Cuando yo era pequeño no había fotocopias. No existían las fotocopias y todavía utilizábamos el papel carbón para hacer copias cuando escribíamos a máquina. Actualmente llevamos la fotocopiadora en el bolsillo, en el escáner del móvil y además ni siquiera hacen falta ya fotocopias para nada. Todos estos cambios transforman por completo las condiciones de habitabilidad humana sobre el planeta. Podría ser para bien o podría ser para mal. En los años 60 todavía, fijaros, Heidegger se quejaba de que el tren, el avión y la televisión habían convertido este mundo en un desierto, como decía Nietzsche, en un lugar en el que, decía Heidegger, la sindistancia reina. Todos son ya no lugares, todo está próximamente cerca, todo está próximamente lejos, todo ya no hay en realidad ni proximidad ni lejanía. Todo está igualmente próximo, igualmente lejano, lo que quiere decir que en realidad ya no está en ningún sitio. Es decir, se ha cambiado, se ha transformado lo que podríamos considerar el nervio más profundo de la condición humana, las condiciones existenciales, ontológicas en las que el ser humano habita el planeta. Y todo este ritmo de transformaciones se acelera además todos los días, es cada vez más vertiginoso y ocurrirán cosas imprevistas, muchas de las cuales parecen cosas de la ciencia ficción, pero son ya bien reales y las tenemos al alcance de la mano. Ya vivimos en una especie de Black Mirrors. Todo ha cambiado, todo cambia y todo seguirá cambiando vertiginosamente. Ahora bien, yo diría, y pensaría, creo que Ferrajoli estaría de acuerdo con ello, en que el gran problema no es
que la tecnología nos vaya a traer cosas tan imprevisibles, porque algunas podrían ser buenas. El gran problema, nos dice Ferrajoli, es que todas estas transformaciones existenciales y ontológicas estén sometidas al ritmo de la maximización de beneficios de corporaciones económicas privadas que no miran más que por su propio ombligo, por sus propios intereses económicos. En fin, creo que los filósofos sabemos de qué estoy hablando. No podemos dejar las estructuras ontológicas existenciales más estructurales del ser humano, la consistencia antropológica misma, dejarla en manos de los mercados ciegos, impersonales, anónimos y caóticos. Y no, lo que hay que buscar no es una especie de planificación estatal dirigida por un partido único. Lo que hay que buscar es una manera de constitucionalizar y, por tanto, democratizar estas decisiones vitales en las cuales el ser humano se juega su mismísima consistencia existencial. Pero ya acabamos de escuchar lo que nos ha dicho Ferrajoli. La relación entre lo económico y lo político permanece invertida. Mientras estas amenazas de las que estamos hablando operan a nivel global, sin embargo lo político está enclaustrado a nivel nacional, en un horizonte puramente provinciano, puramente local. No es por tanto extraño que los poderes políticos no tengan más remedio que reconocer su impotencia y encogerse de hombros ante los mayores problemas que asolan la existencia de la humanidad en el planeta. Me gustaría que se lo escucháramos decir a Ferrajoli, porque efectivamente estas cosas no las está diciendo un populista bolivariano de extrema izquierda, sino un catedrático de Derecho Constitucional, quizás el más famoso e importante del mundo, de 84 años. Debido a la simetría entre el carácter global de los mercados y el carácter local de los poderes políticos y jurídicos de los estados, se ha invertido la relación entre estados y mercados. Ya no son los estados los que garantizan la competencia entre las empresas, sino que son las grandes empresas multinacionales las que ponen a los estados a competir, privilegiando para sus inversiones a los países en los que mejor puedan explotar el trabajo, pagar menos impuestos, devastar el medio ambiente y corromper a los gobiernos. A mi entender, el predominio de esta lógica hace ya mucho tiempo que ha dado al traste con el proyecto político de la Ilustración, ese proyecto político de la Ilustración que Steven Pinker, en su famoso libro del que ya hemos hablado, celebra con tanto alborozo. Mientras tanto, lo que propone este proyecto de Ferrajoli de una constitución de la Tierra es instituir un federalismo mundial cuya constitución pueda operar fundamentalmente a 3 niveles. Buscar los procedimientos, en primer lugar, para dotar de instituciones de garantía eficaces a los derechos fundamentales universales. En segundo lugar, extender la universalización de los derechos fundamentales a lo que Ferrajoli llama los bienes fundamentales. Constitucionalizar el acceso a los bienes fundamentales de los cuales depende la supervivencia de la humanidad. Estos bienes fundamentales pueden ser bienes artificiales, como los fármacos, las vacunas y los alimentos básicos, que deben de tener una garantía de acceso universal a toda la población mundial, y también esos bienes fundamentales de carácter natural, como por ejemplo, por supuesto, el aire, la integridad medioambiental, los equilibrios climáticos y, por supuesto, el agua potable. Todos estos bienes, nos dice, deben constitucionalmente estar protegidos de la lógica del mercado. Y en tercer lugar, debe de intervenirse constitucionalmente a nivel global para internacionalizar los derechos sociales de los trabajadores, de la misma forma que están internacionalizados los movimientos de capital. Ese podría ser el camino, efectivamente, para solucionar el difícil problema del derecho a emigrar, del derecho a migrar a lo largo del planeta, que debe ser blindado a toda costa, pero que por supuesto sería bastante menos acuciante
si los derechos sociales de los trabajadores fueran uniformes en todas partes. Es la única manera de acabar con esta especie de Auschwitz invertido en el que hemos convertido el planeta. Los nazis introducían a la población sobrante para exterminarla en campos de concentración y nosotros nos hemos encerrado en un campo de concentración invertido, en una Europa fortaleza, dejando que el sistema económico internacional opere como cámara de gas para grandes masas de población. Tenemos nuestros propios hornos crematorios en el fondo del mar Mediterráneo. Y junto a la tarea de garantizar el acceso a los bienes fundamentales, tenemos la tarea también, nos dice, de prohibir los bienes ilícitos. Fundamentalmente se está refiriendo a la producción de armamento. Al menos, una vez más, sustrayendo la producción de armamento a cualquier lógica mercantil. Ferrajoli insiste mucho en que la prohibición de la producción y la comercialización del armamento sería infinitamente más fácil, más sencilla jurídicamente y mucho más eficaz que la prohibición actual de las drogas, puesto que las armas efectivamente no se cultivan como las drogas ni es fácil producirlas clandestinamente. Para inspirarse en este proyecto de redacción de un embrión de Constitución de la Tierra, Ferrajoli cita muy exhaustivamente al Papa Francisco. Mucho, ya lo veréis si cogéis el libro. Y también cita profusamente a un gran economista actual muy famoso, ¿verdad? Tomás Piketty, del que podéis, por ejemplo, leer este librito, puesto que tiene unos tomos muy gordos, Breve Historia de la Igualdad. Es curiosa y muy interesante en realidad esta confluencia entre el diagnóstico de un jurista y el diagnóstico de un economista. El joven economista y el viejo jurista están de acuerdo en lo que necesitamos, una constitución para el mundo global. Son perfectamente conscientes ambos de que para que esta Constitución no sea un mero papel mojado, como ha solido ser hasta el momento las Cartas de Derechos Humanos Universales, son necesarias instituciones de garantía. Es necesario toda una arquitectura institucional que dé derecho de amparo a la población respecto a lo planteado en la Constitución. Y los dos están de acuerdo. Si te pones a leerlos, llama mucho la atención la coincidencia casi literal en la forma en la que se financiarían estas instituciones de garantía, la forma de financiar la arquitectura constitucional. Veamos, por ejemplo, cómo se expresa Ferrajoli. Para financiar todas estas instituciones y funciones globales de garantía, será necesario prever una fiscalidad mundial. La tasa Tobin sobre las transacciones internacionales, de las que se habla desde hace tantos años, una carbon tax, sobre la que la extracción y el uso de recursos energéticos que emiten gases de efecto invernadero, en espera de su definitiva prohibición a partir del 2050 prometida en el último G20, pero también el posible gravamen por el uso por parte de los países ricos con el consiguiente enriquecimiento indebido de los bienes comunes de la humanidad, como las órbitas satelitales, las bandas del éter y los recursos minerales de los fondos oceánicos. Actualmente estos bienes son utilizados gratis como si fueran res nullius y no, según lo establecido por las vigentes convenciones internacionales, como un patrimonio común de la humanidad. Su uso y sus lesiones justificarían, por el contrario, una indemnización en beneficio de los países pobres por enriquecimiento indebido y por resarcimiento de daños capaz de compensar ampliamente sus deudas exteriores. A esta hipótesis de imposición de una tasa y de resarcimiento habría que añadir verdaderos y propios impuestos globales de carácter progresivo. Una fiscalidad progresiva a nivel mundial. Es precisamente en este momento donde Ferrajoli cita a pie de página a Piketty, estableciendo unos cálculos económicos que permiten ver la cuantía que se podría obtener económicamente de todas estas medidas. Pero leamos ahora cómo plantea las cosas el propio Piketty.
La organización económica actual, basada en la circulación incontrolada de capitales sin objetivos sociales ni medioambientales, es a menudo una forma de neocolonialismo en beneficio de los más ricos. Este modelo de desarrollo es política y ecológicamente insostenible. Su superación pasa por transformar el Estado social nacional en un Estado federal abierto al sur y por revisar radicalmente las normas y los tratados que rigen actualmente la globalización. Como veis, el diagnóstico por el momento es enteramente semejante al planteado por Ferrajoli. Y Piketty se muestra relativamente optimista. Sobre el papel, la solución es relativamente sencilla. Los tratados puramente comerciales y financieros que ha organizado la globalización hasta ahora deben ser sustituidos por auténticos tratados de codesarrollo sostenible y equitativo. Es decir, prácticamente lo mismo que ha planteado Ferrajoli. Piketty se expresa a este respecto, yo creo que con mucha claridad. He defendido la posibilidad de un socialismo democrático y federal, descentralizado y participativo, ecológico y con mestizaje social, basado en el desarrollo del Estado social y la fiscalidad progresiva, el reparto de poder en las empresas, las reparaciones poscoloniales y la lucha contra la discriminación, la igualdad educativa y la tarjeta carbono, la progresiva desmercantilización de la economía, la garantía de empleo y el sistema de herencia universal, la reducción drástica de las desigualdades monetarias y un sistema electoral y mediático que quede por fin al margen de las influencias del dinero. Dice que sobre el papel la solución es relativamente sencilla. No parece tan sencilla llevarla a la realidad, por supuesto. Pero como veis, la lista de medidas para financiar el constitucionalismo global prometido coincide prácticamente con lo que Ferrajoli tiene en la cabeza. Habría que ir comentando una por una estas medidas, como el propio Piketty hace en su libro. Por supuesto, la instauración de un sistema global de fiscalidad progresiva. Y por supuesto, insiste, una progresiva desmercantilización de la economía, poniendo a salvo los bienes, lo que Ferrajoli ha considerado los bienes fundamentales de la humanidad, y también poniendo a salvo de las exigencias del mercado los bienes ilícitos, como la producción de armamento. Piketty teoriza también mucho sobre las reparaciones poscoloniales. Hace falta indemnizar en toda regla a los países que sufrieron la esclavitud, que sufrieron el colonialismo y el saqueo occidental. Insiste también mucho, ha sido uno de sus temas más famosos, en este asunto de la necesidad de instaurar algo así como un sistema de herencia universal, que todo ser humano que nazca pueda contar por el hecho de haber nacido o por el hecho de haber cumplido la mayoría de edad de una determinada cantidad económica que le pueda servir para competir en el mercado en condiciones de igualdad. Son medidas que se enfrentan a la misma problemática que los que defienden el trabajo garantizado, como por ejemplo Eduardo Garzón en nuestro país, o la teoría monetaria moderna, los que defienden la renta básica. Hay toda una polémica al respecto, por supuesto, pero en principio todos están de acuerdo en que lo que es necesario es algún sistema de protección para los individuos respecto a la intemperie del mercado. Estar a la intemperie en el mercado, nacer a la intemperie desnudo en el mercado sin recurso alguno, es todo lo contrario de lo que podríamos llamar libertad. En esas condiciones la libertad no significa otra cosa que el estar vendido a los grandes poderes privados económicos que te traen y te llevan de un lado a otro del planeta dejándote tirado cuando ya no te necesitan. Una renta básica, un trabajo garantizado, una herencia universal serían dispositivos que te permitirían, en tanto que individuo, tener unas condiciones básicas de existencia, unas condiciones básicas, unos medios materiales para poder hacer algo con tu libertad. Todo ello unido, además, como dice Piketty,
a una democracia perfeccionada en la cual el dinero tenga cada vez menos influencia en el sistema electoral. Yo creo que Piketty y Ferrajoli son dos personas de un talante muy distinto. Las dos son más bien moderadas, eso es verdad, en sus planteamientos. Uno es jurista, el otro es economista, uno es joven, el otro es viejo. Y lo que sorprende es la coincidencia casi literal tanto en el diagnóstico del problema como en la solución que es preciso poner en práctica. En cierta forma, los dos coinciden en que la solución sobre el papel es sencilla y además tampoco es nueva, porque esa solución ya se practicó, ya está inventada y llegó a practicarse en un determinado momento de la historia de la humanidad, en ese momento en el que el clamor popular mundial era el nunca más después de la Segunda Guerra Mundial. 1945, claro, con 50 millones de muertos sobre la mesa de negociaciones. Eran las clases trabajadoras y, en cierta forma, incluso el comunismo el que había ganado la batalla de la Segunda Guerra Mundial. El poder de negociación en ese momento de las clases trabajadoras pues era incomparablemente mayor que el que podemos poseer en estos momentos. Es así como se explica que se llegaran a imponer a las rentas más altas tasas impositivas de hasta el 90%. En Estados Unidos y la solución de Gaulle en Francia fue exactamente la misma, tasas del 90%, de más del 90% incluso. Por eso nos dice Ferrajoli: sería necesario la constitucionalización de una auténtica progresividad fiscal dirigida a asegurar techos máximos a las rentas altas a través de cuotas, incluso del 90%, como sucedió en la Norteamérica de Roosevelt hasta la presidencia de Johnson. Y estas tasas de altísima progresividad fiscal, como muy bien ha explicado Eduardo Garzón en su canal, en muchos de sus vídeos, no tienen tanto que ver con una cuestión de recaudar mucho dinero para luego distribuirlo, sino más bien con otro asunto muy distinto. Tienen que ver con un intento de exponer a salvo la democracia de la influencia de los grandes poderes económicos. La democracia no puede funcionar bien en condiciones de desigualdad económica tan inmensa como la que existe actualmente y la que ha estudiado también Thomas Piketty. No me acuerdo quién hizo la comparación. Las grandes fortunas se pasean por la democracia como podría pasearse por una tumultuosa calle de alguna ciudad una persona que llevara en el bolsillo una bomba atómica. Eso está prohibido y por lo mismo debería de estar prohibido intervenir democráticamente con fortunas inconmensurables. En fin, para ir terminando, ya veis que yo creo que tanto Ferrajoli como Piketty tienen muy clara que la solución ya está inventada y que no habría más que ponerla en práctica. Ahora bien, en cierto sentido, nunca hemos estado tan lejos de ponerlo en práctica. Más bien lo que encontramos en el mundo en estos momentos es un auge de la extrema derecha y del anarcocapitalismo que cada vez exige más y más y más todo lo contrario de lo que están exigiendo o de lo que están pidiendo Ferrajoli y Piketty. No es extraño porque ya no estamos con el poder de negociación de las clases trabajadoras en 1945. La derrota de las clases trabajadoras bajo el auge del neoliberalismo ha sido monumental. Y el gran problema, por tanto, es cómo conseguir recuperar el poder de negociación de las clases trabajadoras. Me temo que eso ya no nos lo cuentan tan bien ni Ferrajoli ni Piketty. Ahora bien, yo creo que el libro que he venido hoy a comentar aquí, Por una Constitución de la Tierra de Ferrajoli, es al menos una brújula de hacia dónde querríamos ir. Son 100 artículos, es decir, Ferrajoli al final del libro lo que hace es una redacción, un borrador de lo que podría ser una constitución global. 100 artículos que, bueno, conviene leer, reflexionar y pensar. Pensar sobre todo cuáles son los poderes, quiénes son los poderes también que nos alejan de esta posibilidad. En 1945 el clamor mundial era nunca más. Actualmente el clamor debería de ser
antes de que sea demasiado tarde. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Gracias por estar suscritos y seguirme en La Filosofía en Canal, y hasta la próxima ocasión.